¿Qué onda, banda? Soy Snow y antes de empezar con el video quiero recordarles que si quieren apoyar el canal pueden dejar un comentario abajo sobre cualquier cosa, un emoji o lo que sea. Esto simplemente ayuda al algoritmo a que los videos sean un poquito más recomendados. Y también avisarles que tenemos un canal de Discord por si quieren pasar a preguntar algo sobre el WoW, flexiar algunas tiradas, algunos personajes o algunos ecos. O si disfrutan del Genshin y de Honkai Star Rail, también tenemos canales dedicados a esos juegos y el link se los dejo abajo en la cajita de información. Ahora sí, vamos con el video. Anda, pues ya falta poquito para la salida de Lucila. Yo sé que acaba de salir Luz y Rebeca, pero pues bueno, así decidieron manejar los banners. Y en este video vamos a hablar sobre la guía y lo que necesitan para poder armarla y cómo usarla, los equipos y demás. Ahora, antes de pasar con toda la información de la guía como tal, vamos a hablar un poco de lo que es el personaje. Lucila es una resonadora del elemento helio y usuaria de rectificador. Puede decir que es como una sub DPS buffer. Tiene dos modos de jugarse, que una es el modo de rosadura gélida y el modo de daño de habilidad de eco. Más o menos con esto creo que ya te darán una idea de por dónde es que va o con qué equipo se puede llegar a jugar. Obviamente el modo de rosadura es para jugarse con Hiyuki y el modo de habilidad de eco pues tiene muchas más opciones, ¿no? Por ahí Frolova, Galbrena, Tigrica incluso. Y dependiendo en qué modo se juegue, su daño va también a cambiar. Por lo regular o varias partes de su kit se consideran daño de ataque básico. Pero los golpes más importantes en el momento en el que cambiamos a modo de habilidad de eco se consideran justo esto, no daño de habilidad de eco. En el modo de rosadura gélida durante su kit pues va a tener varias aplicaciones de estos stacks. Y en el caso de modo de habilidad de eco, además de infligir estos golpes como habilidad de eco, también va a bufarse un poco. Ahora, en cuanto a los buffos específicamente, diría que está distribuido en tres partes. En su forte nos dice que si está en el modo de rosadura gélida y un personaje que no sea ella inflige estos stacks en el enemigo, ella va a aplicar 2 extras. Y en el modo de habilidad de eco va a incrementar el daño crítico de la habilidad de eco del resonador activo en 10%. Tiene otra parte que también es en una de las pasivas, que va a reducir la resistencia a helio en un área del resonador activo. Además de que si un enemigo muere por el daño de rosadura gélida va a ser considerado como que lo mató el resonador activo. Y en el modo de habilidad de eco va a otorgar un bono de 25% de habilidad de eco a los resonadores en el equipo. Y la última parte, o bueno, lo último que tiene es el outro. En el modo de rosadura gélida va a amplificar el daño de este efecto en un 60% del resonador activo. Y en el modo de habilidad de eco va a amplificar el daño de habilidad de eco un 50% para el siguiente resonador. Entonces prácticamente, si se fijan, tiene estas variantes o estos cambios. Al ser un sub DPS con ambos modos, se adapta dependiendo en dónde lo quieras jugar. Y pues esos son los bonos que le traería a tu equipo o donde prefieras utilizarla. Ahora sí, vamos con lo que es la guía, pasando a lo que son las habilidades. Lo que yo priorizaría por subir es la liberación de resonancia y el forte. Prácticamente son las dos habilidades que tienen más multiplicadores de daño en lo que viene siendo el kit de Lucila, iba a decir Lucy. Es lo que yo priorizaría por subir. De ahí sería la habilidad de resonancia. También tiene pues algo de daño en esa parte. Ahora, los buffos que otorga Lucila pues no dependen de subir estas habilidades. Entonces si de repente nada más quieren por los buffos que da, pues no sería obligatorio que lo maxearan. Pero pues también piensen que subir sus habilidades aporta algo de daño al equipo donde la estés llevando. Y por último pues dejaríamos lo que son los básicos y la habilidad de intro. No es como que hagan tanto daño, pero de nuevo pues si en su momento pueden llegar a maxearlos, algo de daño sumará a lo que hagan con el personaje. En cuanto al arma que le podemos poner, obviamente la mejor opción es el fotograma congelado, que es su arma promocional. Esto lo que va a hacer es otorgarnos probabilidad crítica como substat. Va a incrementar el ataque en porcentaje de manera pasiva, y después de infligir rosadura gélida en el objetivo, el usuario va a ganar 30% de bono de helio. Además, todos los resonadores en el equipo van a tener su ataque incrementado en un 24%. Yo sé que ya les había mencionado que dependiendo del modo en el que usáramos iban a ser los usos que tiene, pero en cuanto a estas aplicaciones lo tiene en ambos modos de jugarse, entonces el arma la aprovecha en cualquiera de los dos modos en que estés jugando a Lucila. Aquí tenemos algunas opciones extra que podemos llegar a ocupar, que no están nada mal, son promocionales. Y muchas veces si ya tienes el personaje al que le pertenece esa arma, pues sería raro que se la quitaras. Pero bueno, se los menciono igual porque son alternativas para aquellos que a lo mejor tengan alguna de estas que no ocupen demasiado, pues podrían llegar a usarlas. Tenemos los susurros de las sirenas, que esta es el arma de Cantarella. Tiene una sinergia con el modo de eco más específicamente porque le va a incrementar
el daño que podemos infligir con ella. Y también el bono de ataque básico, que también es algo importante para Lucila. También tenemos los brotes escarchados, que son de Sheshi. También es otra arma promocional que nos va a dar daño crítico, ataque en porcentaje, como varias armas promocionales. Y nos va a buffar el daño de ataque básico, que también es algo importante para Lucila. No tanto a lo mejor el bono extra que gana cuando está fuera de campo Sheshi, pero pues aún así es una bonificación que podemos aprovechar un poquito más. Y la tercera promocional, que está como que en el mismo nivel, sería el maestro de cuerdas, que es el arma de Jinlin. Ya saben que este rectificador lleva siendo bastante bueno para muchísimos personajes. Prácticamente cualquier personaje de rectificador que sale puede llegar a ocuparlo como una alternativa bastante decente en comparación con su propia arma. Entonces nos da probabilidad de su stat, nos da un bono, en este caso sería de helio de 12%, y además al utilizar e infligir daño con la habilidad de resonancia, pues tenemos bonos de ataque. Entonces es una opción bastante viable. Fuera de estas promocionales podríamos llegar a ocupar las que nos quedan, que también nos dan crítico, que podría ser la herejía Letea de Frolova, la estrella enana forjada de Denia o el himno luminoso. Cualquiera de las tres podría ser una alternativa simplemente por el substat. Las pasivas fuera de la primera parte que nos da o ataque o bono elemental, pues es lo único que nos aprovecharíamos, porque ninguna es como que tenga una sinergia específicamente con Lucila. Y si no tuviéramos ninguna de estas armas promocionales, tenemos una opción bastante decente en el permanente. Lo malo de estas ondas cósmicas es que como su stat tiene ataque en porcentaje, no tiene ni probabilidad de daño crítico, entonces por ahí a lo mejor el armado puede llegar a costarnos un poquito. Nos da algo de regeneración de energía, que en este caso tampoco es que nos sirva realmente. Y nos da un bono de ataque básico, que esta parte pues sí es la que podríamos llegar a aprovechar. Nos puede dar hasta un máximo de 16%, entonces pues no está mal. Si le llegan a tener con dupes, el bono de ataque básico pues también va a incrementar. Entonces si no tiene ninguna promocional, esta sería la opción que yo buscaría conseguirle a Lucila. Y fuera de eso, pues mientras consiguen las ondas cósmicas, podríamos ponerle el amanecer radiante, que es del pase. También le da un bono de ataque básico y daño crítico como su stat, pero pues al ser de pase tenemos que gastar. Entonces ya no entra en modo tan free to play. También el consonante sorda nos da probabilidad. La pasiva aquí sí no la aprovechamos en nada, pero pues algo de crítico es. Y de nuevo pues sería cosa de gastar en el pase. Si no tuviera ninguna de estas, yo le pondría alguna opción que nos dé ataque en porcentaje mientras le consiguen las ondas cósmicas, banda. Ahora pasando a lo que son los ecos, yo lo dividiría en tres opciones. Primero vamos a hablar de el set que tenemos con Hiyuki, que son los deseos de una nevada tranquila. Le da muchas cosas que queremos con Lucila. Nos da daño helio. Al aplicar rosadura gélida en los enemigos obtenemos 10% de daño helio. Y tenemos un efecto que de esto va a depender si lo vería como la mejor opción. Pero es un efecto que podemos tener durante 15 segundos y que es necesario que lo tengamos al momento de lanzar el outro para poder otorgar un bono extra al siguiente personaje. Pero bueno, además de todo este bono de daño helio, también nos dice que al infligir daño con la liberación vamos a ganar probabilidad. Entonces, pues es algo extra para ella. Lo malo es que si la rotación no dura los 15 segundos, o si el hecho de que este stack que ganamos de la nevada no está activa cuando hacemos el outro, pues vamos a perder la parte importante que nos dice que le otorgamos un bono del 25% al siguiente personaje. Hasta ahorita la mayoría de gente lo está recomendando como pues una alternativa simplemente por eso, pero yo diría que me podría ir con Tiento simplemente por cómo es que puede llegar a funcionar el set una vez que salga. Lo probaríamos y ya dependiendo de eso, pues se podría ver si realmente vale la pena o funciona con Lucila. Pero bueno, es una alternativa a fin de cuentas. La segunda, que podría considerarse como sobre la misma línea y para bufar a Hiyuki específicamente, sería ponerle 3 piezas del set del sueño de más allá. Es del set que teníamos con Frolova. Tiene un funcionamiento un poco extraño porque nos dice que solo se activa cuando la energía de resonancia del personaje es 0, que justamente es el caso de Lucila, y esto le otorga un bono de 20% de probabilidad crítica y un bono de habilidad de eco de 35%. Aquí de nuevo pues es un poco como contradicciones, ¿no? Porque si lo vas a jugar con Hiyuki no te sirve el bono de habilidad de eco, pero si no lo vas a jugar con Hiyuki pues a lo mejor aquí podrías ponerle otro set, que es el que les voy a hablar como la tercera opción. Pero bueno, esto es como funciona el set. Igual si lo juegan con ecos, pues también perfectamente pueden llegar a ponerle esto, ¿no? Tampoco pasa nada realmente. Ahora, al ser de 3 piezas, lo rellenaríamos con 2 piezas. En este caso yo les recomendaría de cualquier set de helio, simplemente para que le dé un bono.
Pero en caso de que vayan a jugar específicamente con Hiyuki, yo le pondría 2 piezas de deseos de la Nevada Tranquila, banda. Más que nada porque hay un eco, que más adelante cuando hablemos del eco principal les voy a decir qué es lo que pasa, pero hay un eco en este set que nos va a poder otorgar un bono para el siguiente personaje, que en este caso pues sería Hiyuki específicamente, ¿no? Si van a utilizar este set de Sueños del Más Allá con otro personaje que no sea Hiyuki, pues podríamos ponerle 2 piezas de otro set de Helio y ya, sin mucho problema. Incluso a lo mejor por ahí ataque y no se complicarían tanto la vida, ¿no? Y la tercera opción, que es la que creo que es como más genérica y podrían evitarse todo este rollo, pues es ponerle el set de Nubes Iluminadas. Este pues es el set de sub DPS por excelencia, un bono extra al siguiente resonador. Aquí no aprovechamos tanto la energía, pero pues simplemente es bonos para tu DPS principal y ya está. Ahora los stats que vamos a buscarle, independientemente del set que le vayan a poner, es ataque en porcentaje en coste 1, bono Helio o ataque en coste 3. Por lo regular 2 bonos elementales funcionan mejor, pero tampoco es una diferencia tan grande, entonces yo me guiaría simplemente por lo que tenga mejores substats y ya está, banda. Y en el de coste 4, probabilidad o daño crítico, dependiendo de los substats, dependiendo del arma que estemos ocupando con Lucila. Ahí simplemente para poder balancearlo. Y ahora, en cuanto al eco principal, pues de nuevo, si están ocupando el set de Deseos de una Nevada Tranquila o la mezcla que les dije de Sueños del Más Allá con 2 piezas de este set, ocuparíamos el Glamut. Este simplemente nos dice que al utilizar el outro, después de activar este eco, que es una invocación, entonces tampoco nos interrumpe mucho, le otorgamos un bono de 12% de daño Helio al siguiente personaje. Entonces es lo que más energía tiene para lo que vamos a ocupar a Lucila. En caso de que estemos utilizando el set de Nubes Iluminadas, pues ya sería ponerle la garza para bufar aún más al siguiente DPS. Y los substats que estaríamos tratando de conseguirle, como muchos DPS, sub DPS, más de 65% de probabilidad, más de 250 de daño crítico. Lo más que puedan subir estas cantidades va a ser lo ideal. Obviamente yo sé que todo esto depende, banda, de la suerte que tengamos con los roles, del arma que le estemos ocupando. Pero en este caso pues sí les recalco, ¿no? Si estamos ocupando el set de Sueño de Más Allá, recuerden que ganamos 20% de probabilidad extra. Y si estamos ocupando full el set de Deseos de la Nevada Tranquila, pues ahí tenemos un poquito más de proc también que podemos llegar a ganar. Simplemente pues que les pueden dar una ayudita al momento de conseguirle estos stats a Lucila. Bonos también de daño de ataque básico van a estar bien, y bonos de ataque en porcentaje. Serían prácticamente las 4 cosas que vamos a estar buscando. Al no necesitar energía como tal, pues no es algo que necesitemos con el personaje. Tristemente, a como funciona el juego, banda, muy seguramente subiendo los ecos de Lucila les va a terminar dando roles de regeneración de energía, pero bueno, pues eso ya no queda en nosotros. Y ahora pasando a lo que son los equipos, creo que la gran mayoría, contándome yo, vamos a ocuparla para bufar a Hiyuki como DPS y poner en el tercer slot una hechiza, que es pues la buffer healer de estos estados negativos. Creo que puede ser donde más brillo puede tener el personaje como tal. Fuera de eso, puede ocuparse también, recuerden, en el modo de habilidad de eco. Y creo que hay 3 personajes que sinergizarían bastante bien y que podemos aprovechar, que es Sigrika, en caso de que no tengan un Chuyuan, y a lo mejor sacar una Sigrika pues es una alternativa para poder otorgarle buffos extras. Proloba también, de nuevo no creo realmente que funcione mejor que Cantarela, pero igual es una alternativa que tiene varias activaciones de habilidad de eco, entonces ahí también podríamos llegar a ponerlo con Frolova, y en este caso a lo mejor si tiene una Cantarela pues podría ser el tercer slot, y si no pues una Shorekeeper y ya está. Con Sigrika más de lo mismo, ¿no? Sigrika, Lucila y una Shorekeeper para terminar ahí de amarrar con la probabilidad y daño crítico. Y podrían llegar a ocupar a Chuyuan para bufar a alguno de los dos que les guste más, de repente por ahí. A uno que tengan dupes o que les encante, pues a fin de cuentas ambos infligen daño de habilidad de eco y ambos se bufan como tal. Entonces no creo que este equipo en particular tenga o brille demasiado en comparación con los otros que ya les mencioné, pero pues es simplemente una alternativa. Fuera de esto, no le vería demasiados usos. Por ahí si quieren bufarla a ella, poner una Sanhua tal vez, que le bufe sus ataques básicos. Un personaje que podríamos ahí resaltar un poco, pero pues siendo honestos, banda, no es como que sea su función principal infligir daño como tal, ¿no? Entonces sería ahí como que jugar un poquito anti-meta, por así decirlo. Y bueno, banda, prácticamente eso es toda la información que tenemos para Lucila. No es un personaje que va a tener un daño absurdo, creo que tiene su lugar muy específico en lo que va a funcionar. En el caso de Hiyuki no sé y no creo que saquen un DPS a futuro que también funcione con Resolver Argelia, entonces en ese modo
específicamente va a ser para que sinergice con ella. Y en lo que sí puede llegar a tener un poquito más de polivalencia, pues es en el modo de habilidad de Echo para bufar a futuros personajes. Si se fijan, Prolola tiene un montón de tiempo que salió. Y pues le están terminando sacando un personaje que también podemos llegar a ocupar con ella. Y Sigrika, a pesar de que ya teníamos un DPS, pues aquí tenemos otra alternativa. Entonces, en un futuro a lo mejor algún otro personaje que funcione de daño de eco, Lucila siempre va a ser una opción viable para ese tipo de equipos. Pero bueno, banda, prácticamente eso es todo lo que tenemos en este video. Me gustaría saber quiénes le van a tirar en caso de que estén viendo este video antes de la salida del banner. Cuánto tienen ahorrado para ella, si se skipearon la collab para tirarle a Lucila, todo eso estaría interesante leerlo por ahí. Y si están viendo el video después de la salida ya del banner, qué tanto les costó, si consiguieron arma, con quién lo van a jugar, cuál es el objetivo de por qué sacaron a Lucila. Todo eso me encantaría que me lo compartieran en los comentarios. No olviden también dejar un like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video o cuando estemos en directo en este canal. You will not escape. What a shame I can't stay and play with you a bit longer. Till we meet again, dear friends.